Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV en este día, miércoles 27 de noviembre, día de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas, la iglesia central. Siempre los miércoles nos reunimos en la capilla del templo y están todos invitados los que nos escuchan en Dallas Fort Worth a venir a nuestro servicio esta noche de oración y testimonios, donde siempre estamos orando por las necesidades que puedan haber en los asistentes, en aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad. Así que están todos invitados, no falten esta noche a las 7:30 en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Saludos a todos allá por Sudamérica, allá por España, en algún país, allá en Europa. Sea usted también bienvenido aquí al estudio de la lección de la Escuela Sabática en el internet, a los que están en el canal de YouTube mirándonos. Mi esposa María Elena está aquí conmigo ya para estudiar. ¿Cómo estás en este día? Bendito sea Dios, bien, agradecida con mi Señor porque Él es fiel con cada uno de nosotros y sus misericordias están ahí cada día. Sean todos bienvenidos a este estudio, hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar de llenos a la palabra de Dios y que le demos permiso al Espíritu Santo para poder ser transformados. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a ponernos de rodillas para poder pedir la bendición de Dios en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias, Señor bendito, porque cada día usted nos muestra, Señor, su amor, sus cuidados para con nosotros. Y ahora, Padre, estamos aquí de nuevo para abrir su santa palabra. Pedimos, Señor, que abra nuestros ojos, nuestras mentes a las maravillas que hay aquí, Señor, atesoradas. Pedimos, Padre, que podamos entender, Señor, qué lección nos trae usted para ahora. Quédese con nosotros, Señor, y también con toda nuestra audiencia, Señor, a donde quiera que ellos estén, por favor, súplele sus necesidades. Hay tanta necesidad en tu pueblo, Señor, y suplicamos, Padre, de que, por favor, Señor bendito, tú puedas suplir todas ellas, especialmente, Señor, las espirituales, Señor, que pongas ese deseo en nosotros de cada día tener un encuentro contigo a través de tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor bendito, quédese con nosotros, que su Espíritu Santo nos instruya en este día, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar viendo el encuentro de Pilato con Jesús y la actitud de los judíos. María Elena, la lección de esta mañana trae una pregunta, y es que dice que siendo que Pilato no quería condenar a Jesús hasta que los judíos le trajeran una acusación válida contra él, entonces los judíos, cuando miraron que no quería condenarlo, lo acusaron y lo amenazaron. ¿De qué cosa? Vamos a ver eso, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 12. Y nos dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Qué ironía. Y yo te pregunto, María Elena, ¿tú crees que ellos eran amigos de César? No, pues, nadie, eran hipócritas. Los judíos no eran amigos de César, hermanos. Al contrario. Pero aquí están hablando como que si ellos fueran, cuidándole a César, ¿verdad? Sus intereses. Qué tremendo, que hasta dónde llega el ser humano, la verdad.
¿Hasta dónde llegamos algunas veces? No eres amigo de César, le dice. Ay, en otras palabras, pues ellos sí son amigos. Tiberio puede confiar más en ellos que en el gobernador que tiene ahí representándole sus intereses. Lo acusan de que no es amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Este hombre, Jesús dice que es rey, y eso es prácticamente usurpar el poder de Roma. Eso es lo que prácticamente están diciendo aquí. Pero qué interesante hasta dónde, como digo, llega la ironía de estos hombres. Pastor, y yo estoy viendo aquí que aquí como que ya se metieron con Pilato. Aquí ya están como tocándole el lado más flaco y débil a Pilato. Porque cuando ellos le están diciendo que entonces no eres amigo de César, ya allí yo creo que él tiene que pensarla bien, porque yo no creo que él esté dispuesto a perder su puesto. O imagínate que estas personas pues estaban acostumbradas a ser corruptas, a ser ricos, a tener todo a costillas de la demás gente, de ser corruptos. Entonces aquí pues como quien dice, si no lo haces, entonces aquí ya entonces vamos a tenerlas que ver ya contigo y ya con César, ¿verdad? Con algo diferente, pues ya se pasaron de la gran acusación que le están haciendo a Cristo y que quieren la muerte para él, pero también a César aquí ya lo están inculpando, como quien dice, o lo haces o lo haces. Y César era la autoridad máxima, era el emperador de Roma. El imperio completo pues era prácticamente gobernado por César. Y como dice mi esposa, sí se están metiendo ya en un punto muy delicado con Pilato. Pero bueno, cuando alguien tiene lo que decíamos ayer, la envidia y el celo, eso le da para otras cosas, hasta llegar a este punto de ser hipócrita, pretender que es amigo de César cuando realmente lo odia, pero aparece de esta manera como que ahora sí somos amigos, ahora sí vamos a defender sus intereses porque queremos de esta forma manipular a o pues intimidarlo. Bueno, el don de profecía, ¿qué nos dice con respecto a esta actitud de estos judíos y lo que estaba implicado con esa acusación? Sí, bueno, vamos a seguir leyendo siempre en la página 673 del Deseado de todas las gentes. Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso y no debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común y entonces se le podría castigar como ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuanto pudiese conducir a un levantamiento. De manera que al decir que todo aquel que se hace rey a César se opone, le estaban diciendo que él es un sedicioso y que lo que está promoviendo es una revuelta contra Roma. Por supuesto, estoy hablando de Jesús. Eso es lo que ellos están prácticamente diciéndole a Pilato. Están, hermanos, obrando, como dice aquí el don profético,
para que Jesús aparezca ante Pilato como que está contra la ley y es alguien que está ofendiendo políticamente a Roma. Es un ofensor político, dice aquí la lección. Bueno, María Elena, ¿realmente Jesús estaba contra César? ¿Realmente Jesús era un ofensor político? ¿Cómo había sido su comportamiento anteriormente para con esa autoridad romana llamada César? ¿Qué antecedentes nosotros tenemos en las Escrituras donde él haya demostrado que realmente él no estaba en contra de César, que él no estaba ofendiendo a César políticamente? ¿Qué sucedió aquella vez, María Elena, cuando los fariseos, estos mismos que hoy lo están entregando, vinieron a entramparlo para ver si respetaba o no el gobierno de Roma? ¿Qué sucedió en esa ocasión? ¿Cuál fue la actitud de Cristo para con el César? Veamos, hermanos, aquí en Lucas capítulo 20, versículo 25. Léete el 24 también, por favor. Y dice, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué te parece, María Elena, si lees por favor desde el 22? O léete, mejor dicho, esos dos que siguen, 22 y 23, para que tengamos el contexto más claro. ¿Qué había de por medio aquí? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo ves tú la actitud de Jesús para con la autoridad política de Roma, la autoridad principal como lo es el César y sus dominios que tiene allí en Judea? ¿Cómo ves a Jesús en su actitud para con las autoridades? Bueno, como una persona, un hombre muy respetuoso y que a la vez dio ejemplo de cómo debería de tratarse a las demás personas. Y aquí el Señor sabía que los judíos, esta gente siempre querían entramparlo y encontrar algo en contra de él para de ahí agarrarse y tener más peso para lo que lo están ahora acusando, que estaba contra la ley. Pero aquí vemos que no podían acusarlo de nada, porque al contrario, más antes él les había dicho esto que acabamos de leer, que él les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor siempre en este aspecto siempre fue correcto, siempre fue cabal. O sea, no encontraban nada de cómo acusarle porque el Señor siempre fue perfecto en todas sus formas de conducirse en esta tierra. Dice aquí el don profético, en El deseo de toda la gente, páginas 673 y 674, que al haber contestado el Señor de esa manera, Él desenmascaró la hipocresía de ellos. Porque al hacer la pregunta de si les era lícito dar tributo a César o no, pues ellos aparentaban como que pues ellos eran correctos, pero ellos mismos odiaban precisamente por eso a César, porque ellos se sentían pues como esclavos por darle tributo a César, odiaban al emperador. Pero Cristo, cuando les dio la respuesta, dice, les desenmascaró la hipocresía. ¿Qué sigue diciendo después de eso el don profético? Nos sigue diciendo que ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su extremo apremio recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Eran 3 acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían,
pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. ¿Qué aprendemos de esta lección, María Elena, este día? ¿Qué es lo que tú aprendes? Bueno, siempre hay muchas cosas que aprender, y aquí vemos entonces que aparece la hipocresía en esta lección de ahora, la hipocresía, que aparece también el perjurio, que es jurar en falso. Vemos también que aquí está el acusarle, ¿no? Dice que en 3 cosas lo acusaron a él, pero vemos nosotros entonces que lo más lindo, lo más hermoso que nosotros debemos de aprender de esto es que, a pesar de cómo al Señor le rodeaba gente hipócrita, le rodeaba gente que juraba en falso en contra de él, a pesar de todo, no hubo nada que a él le tuvieran que achacar, porque el Señor siempre fue recto y correcto en toda su forma de conducirse en esta tierra. Y esa es la manera como nosotros debemos de ser, hermanos. El Señor dijo: ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí vemos que el Señor en esta situación se comportó de una manera muy inteligente, donde Él no permitió que en sus acciones, que en su forma de hablar, hubiera algo de que lo pudieran acusar. No, al contrario, el Señor siempre se mantuvo de una forma correcta. Y aquí, cuando lo quisieron entrampar, como quien dice: dinos si eres solo a ti que te tenemos que obedecer, o que te estás diciendo que eres el Cristo, eres el Rey, es solo a ti que tenemos que obedecerte, o a César también. Pero el Señor sabe las artimañas de Satanás, y en esta ocasión el Señor fue muy sabio en contestar y decir: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, que pues nosotros podamos aprender nosotros también de ser correctos en todas situaciones en que nosotros nos encontremos, en nuestro hablar y en nuestro conducirnos. Quisiera destacar, hermanos, en esta hora, lo que es el respeto por las autoridades. Si hay algo que esta lección nos enseña también, es que los cristianos debemos respetar las autoridades. El Señor lo dijo bien claramente: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, todo lo que César demande, como es el pago de los impuestos, todo lo que César demande, como es el respeto a las leyes que son de bienestar para la sociedad, todo lo que el César demande, hermanos, que traiga pues un beneficio a la sociedad y traiga protección. Hermanos, todo eso los cristianos debemos respetarlo. Pero, María Elena, todo el tiempo, incondicionalmente, en todo, ¿vamos a respetar a César? ¿O va a haber un momento en el cual no vamos a respetarlo? Bueno, nosotros sabemos que llegará un momento en que ahí va a ser probada nuestra fe, en que ahí va a ser probado realmente de parte de quién estamos, si vamos a estar de parte de César o vamos a estar de parte de Dios. Lo que pasa es que yo creo que es el momento, es la ocasión, y vendrán tiempos difíciles para nosotros los cristianos, hermanos, donde vamos a ser probados. Ahí entonces es cuando tenemos que acordarnos de esas palabras de Pedro, cuando dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe, nuestras convicciones que tenemos para con el Señor están siendo pesadas, hermanos, entonces es ahí donde vamos a demostrar que necesitamos estar de parte de Dios primero, antes que de cualquier hombre. A mí me dijo alguien: pastor enamorado, dicen que usted ya está con Roma. Usted ya prácticamente se vendió a Roma. Y le digo: ¿por qué? Porque usted
la iglesia que pastorea la tiene registrada ante el Estado. Y por lo tanto, como está registrada ante el Estado, ya está con Roma. Y le digo, ¿y de dónde sacan eso? Bueno, dice, porque en México las iglesias que están registradas en el Estado se clasifican como AR, Asociación Religiosa. Y estas, para poder estar registradas como tal, pues tienen que cumplir un requisito. Y es que no pueden predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. No pueden declarar abiertamente quién es la bestia, cuál es la marca de la bestia. No pueden, bajo la declaración, agredir a otras iglesias o a otros credos religiosos. No pueden decir la verdad. Por lo tanto, registrarse en México, eso es ir contra lo que Dios ordena, que es proclamar la verdad. Entonces le dije, bueno, allí en México, entonces ya llegó el momento de lo que mi esposa acaba de citar del apóstol Pedro, que en ese caso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque César exija que las iglesias se registren, si es bajo esas condiciones que se deben registrar, pues entonces no hay que registrarse, porque está de por medio la censura de antemano, que no puedes decir la verdad. Pero no ocupes lo que está sucediendo en México para aplicarlo a todo el mundo, en todos los países. Las cosas se van a ir dando, es verdad, donde a nivel mundial va la situación a ponerse difícil, pero en cada lugar donde César, hermanos, exija algo que no vaya en contra de lo que Dios previamente ha ordenado, hermanos, hay que respetar eso. Aquí en Estados Unidos, César a todas las congregaciones les exige que estén debidamente registradas en el Estado y que operen legalmente, para que legalmente también capten fondos del público en calidad de diezmos, ofrendas o donaciones. Pero en ningún momento César aquí en Estados Unidos ha dicho que a cambio de eso no puedes decir la verdad. No ha dicho César que aquí en Estados Unidos por eso ahora entonces no tienes que predicar el mensaje de los 3 ángeles y mucho menos declarar abiertamente quién es la bestia y cuál es la marca de la bestia. César eso no lo ha dicho aquí en Estados Unidos. Aquí en este país hay libertad religiosa todavía, hay libertad de expresión, y por lo tanto, mientras César diga que las congregaciones se deben registrar como organizaciones sin fines de lucro y legalmente entonces perciban fondos del público, mientras César diga eso, el cristiano debemos nosotros, hermanos, darle a César lo que es de César. Y en ese sentido hay que darle ese respeto a esa autoridad que exige que las cosas se hagan así. Porque no está aquí en Estados Unidos esa disposición de César contraviniendo la orden de Dios. Aquí nosotros predicamos abiertamente la verdad. Y no le estamos tampoco a César dándole ni un solo centavo de lo que percibimos como diezmos u ofrendas. No le devolvemos a César ni un centavito. Así que César aquí no está contraviniendo la palabra de Dios. Y por lo tanto estamos siguiendo la palabra de Jesús que dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si mañana César dijera, todas las organizaciones sin fines de lucro
como son las iglesias, que están registradas, para conservar el estatus de una organización sin fines de lucro, se deben abstener de agredir, como así le llaman en México, otros credos religiosos, bajo el concepto de que están denunciando la apostasía. Se deben abstener las iglesias para conservar el estatus. De lo contrario, entonces van a ser, digámoslo así, borradas o van a ser anuladas como organización sin fines de lucro. Hermanos, cuando eso suceda, yo creo que antes de que nos borren, antes de que nos anulen, nosotros mismos voluntariamente hay que entonces borrarnos. Nosotros mismos hay que mandar una carta al Estado diciendo que hemos acordado de que esta iglesia desaparece como una organización sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque ya se está César oponiendo a Dios. Ya César, con esas restricciones, está prácticamente yendo en contra de Dios. Y tenemos que, como Pedro, decir, es necesario obedecer a Dios, en este caso, antes que a César. Hermanos, nosotros tenemos que, donde quiera que estemos, ser respetuosos a las disposiciones de César en todo lo que mande, en todo lo que ordene, como digo, siempre y cuando no vaya en contra de Dios. Jesús lo ha enseñado, Jesús lo dice claramente, y todas aquellas personas, todas aquellas congregaciones que no quieran trabajar así, como Jesús ha enseñado, pues están en contra de Jesús. A menos, como repito, que en países como México u otros, ya César se esté metiendo hasta restringir lo que tienes que hablar con la palabra de Dios. Allí, hermano, eres libre de entonces actuar como dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo puedo ver que Jesús nos enseña en la lección de hoy que las autoridades se deben respetar. Y Pedro lo dice. ¿Qué te parece, María Elena, si lees Primera de Pedro 2? Primera de Pedro 2, versículo 13 al 17. ¿Qué dice? Nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al rey. Yo no sé, hermanos, cómo leen la Biblia. Los hermanos que por ejemplo dicen que nosotros estamos con Roma, no sé cómo leen la Biblia, porque aquí está claro. Aquí el Señor dice, miren, el Espíritu Santo dice, por causa del Señor, dice Pedro, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta es, dice, la voluntad de Dios. Honra a todos, dice. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Jesús lo enseñó, Pedro lo aprendió de Jesús, Pedro se lo dice a la iglesia. Hermanos y hermanas, Dios nos ayude para que seamos muy sabios en la manera de conducirnos y no estarnos oponiendo a César en todo lo por oponernos. No, mis hermanos. Y yo veo una ironía en estos que andan hablando de que uno está con Roma porque está registrado. Bueno, entonces ellos están con Roma porque pagan sus impuestos. Ven ustedes que esto de la ironía siempre se maneja hasta en los líderes. Entonces tú que andas hablando eso, cuando tú pagas tus impuestos, estás con Roma entonces. No seas irónico, como en unas cosas estás con Roma y en otras no. Yo tengo que decir estas cosas porque muchas personas, a nosotros en la Iglesia de Advenimiento, pues con esas posiciones extremistas nos acusan de que
pues estamos con Roma porque estamos registrados. Ojalá estuvieran oyendo y entendieran esta lección y la estudiaran bien. Y miraran que es la voluntad de Dios, que en todo lo que César demande, nosotros lo obedezcamos hasta cuando vaya en contra de la libertad de expresión de la palabra, en contra de la libertad religiosa, cuando vaya en contra de predicar el mensaje, hasta ahí, ya entonces no respetaremos a César, solo respetaremos a nuestro Dios. Jesús nos enseña eso este día en la lección. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para sabernos conducir ante las autoridades de este mundo. Padre nuestro que moras en los cielos, nosotros vemos, Señor, cómo la ironía de los líderes religiosos los llevó hasta aparentar que eran amigos de César y de esa forma comprometer a Pilato para hacer una decisión que les beneficiara a ellos como líderes. Padre, aparentaron que estaban con César, que le apreciaban cuando realmente no. Y acusaron a nuestro Señor de que Él estaba en contra de César. Y mira cómo nos enseña tu palabra, que Él nunca estuvo en contra de César. Es más, sabía que César era revoltoso, sabía que la política de Roma era una política muchas veces pues autoritaria, impostora, pero aún así él nunca incitó a la rebelión contra Roma, nunca incitó a la rebelión contra César. Siempre dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Señor, hoy nosotros podemos ver cómo es que verdaderamente tenemos que conducirnos ante las autoridades. Y aunque lo acusaron al Señor de que no se conducía bien, vemos que efectivamente sí se condujo bien. Ahora, Padre, nos toca a nosotros. Nos toca, mientras estamos en este mundo, en cualquier país donde vivamos, también seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Respetar las autoridades en todo lo que demanden, siempre y cuando no vaya en contra de tu palabra. Y en ese sentido, te rogamos nos deje el discernimiento y también la disposición a obedecer a ti y a obedecer aquello que sea de bien para la sociedad, siempre y cuando no vaya en contra de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti en primer lugar, pero también a respetar las autoridades dentro de lo que sea posible hacerlo. Gracias, Padre. Rogamos esto, que ayudes a todos los hermanos, a todos los que somos adventistas, a todos los que somos cristianos, que nos ayudes a que con sabiduría pongamos por obra este ejemplo tuyo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.